Buenos días, soy Juan Pablo Perafán y hoy les socializaré 5 preguntas del ICFES. Veamos. Nuestra primera pregunta dice, según el Ministerio de Transporte, en el país solo 2 de cada 5 vehículos están asegurados. Si el total de vehículos matriculados es de 2 millones, al realizar la operación 2 millones por 2 quintos, se calcularía. Bueno, acá sabemos que siempre que calculamos un número, en este caso el total, por una fracción estamos calculando cuánto es esa fracción de ese número. Es decir, acá se está calculando cuántos son 2 quintos de 2 millones. Y como me dice que según el Ministerio de Transporte, esos 2 quintos son los vehículos que están asegurados, entonces lo que estamos calculando acá es la cantidad de vehículos que están asegurados. Veamos las opciones de respuesta. La primera me dice el doble de los vehículos matriculados, no están multiplicando por 2 esos vehículos matriculados. El promedio, un promedio no se calcula de esa manera, es la suma de los datos dividido entre el número de datos, y un porcentaje tampoco se calcula así. La D dice la cantidad de vehículos asegurados, y eso es precisamente lo que están calculando en este caso. Entonces nuestra respuesta correcta sería la D. Muy bien. Veamos la segunda pregunta. Es un análisis de gráficos, muestran acá un diagrama de barras y un diagrama circular. Dice, una agencia de desarrollo de aplicaciones móviles realizó una encuesta con el fin de lanzar al mercado un nuevo servicio. La gráfica 1 muestra algunos resultados obtenidos. Acá tenemos entonces la gráfica 1, donde en el eje X o el eje horizontal me está mostrando actividades como mensajería instantánea, juegos en línea y redes sociales. Acá me está mostrando el porcentaje de personas que hacen uso de esas actividades y cada una de ellas está distribuida en un rango de edades que es de 15 a 24 años, de 25 a 35 años y de 36 a 50 años. Luego me dice, la gráfica 2 muestra, me preguntan, la gráfica 2 muestra correctamente los datos de la población de 25 a 35 años de edad de la gráfica 1. Acá tenemos entonces la gráfica 2, donde me muestra un rango de edad de 25 a 35 años y cada una de las actividades con su porcentaje. Entonces, lo que voy a revisar acá es cuál es el rango de 25 a 35 años. Vemos entonces que es un gris oscuro. El de 15 a 24 años, en la barra negra, la que necesitamos nosotros, que es la de 25 a 35 años, en la barra gris oscuro, podríamos decirlo, y una gris claro, que es la de 36 a 50 años. Entonces voy a enfocarme en las tres actividades en la barra del medio, que es la gris oscuro. Entonces vemos que para mensajería instantánea, el porcentaje es de 35. Y acá en mensajería instantánea, efectivamente, el porcentaje es de 35. Para juegos en línea tenemos 20% y acá efectivamente juegos en línea está 20%. Ahora, para redes sociales, nuestra barra está de 45% y acá en redes sociales igual está de 45%. Veo también que las proporciones son coherentes, 20% es un poco menos de la mitad de 45 y 35 es casi parecido a 45, o sea, hay una proporción en lo que están usando ahí. Entonces, a la pregunta de si la gráfica 2 muestra correctamente la población de 25 a 35 años de edad de la gráfica 1, la respuesta es que sí. Así entonces debemos seleccionar entre la A y la C. La A dice sí, porque en la gráfica 2 se muestran los mismos porcentajes por actividad que en la gráfica 1. Sí, eso es coherente, básicamente es lo que revisé para poder decidir si era correcta o no. De todas formas, veamos la C para estar más seguros. La C dice sí, porque cada actividad se representa con el mismo tono de la gráfica 1 y en la gráfica 2. Bueno, la tonalidad del color acá no tiene nada que ver. Entonces, definitivamente, nos quedamos con la A. Muy bien. Vamos con nuestra tercera pregunta. Dice, Jaime va a distribuir su sueldo mensual de acuerdo con el siguiente plan. Dice que el 30% es para pagar la cuota mensual de su casa, 30% de su sueldo. Luego me dice que el porcentaje restante lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales.
Así entonces, pues lo que me están diciendo acá es que el 30%, ese 30%, pues que se va a ir para la casa, y el porcentaje restante, o sea, el 70%, lo divide para dos cosas. Una que es para su auto y otra que es para gastos generales. O sea que va a 35 y 35 para cada una de esas actividades. Ahora dice, él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa, la cuota de su auto y los gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Sí, la respuesta es sí, lo acabamos de hacer. Si 30% es para la casa y lo demás, lo di en partes iguales, quiere decir que ese 70% que sobra va 35 para el auto, 35% para el auto y 35% para gastos generales. Entonces, nuevamente, nuestra respuesta va a ser sí, sea la B o la D. La B dice sí, porque se puede dividir 100% de su sueldo entre tres. Esto no es así, porque ya dijo que 30% para su casa. Si lo divide entre 3, sería de 33.3%. Entonces, no sirve. Y de esta manera se puede determinar el porcentaje destinados para cada gasto. No. Según la información que me está dando, esto no es cierto. No se divide 100% entre 3, sino que es 30% para la casa y lo restante se divide en 2 para auto y gastos generales. Bien, veamos entonces la D. La D dice sí, porque se puede determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa. Muy bien, eso sí tiene sentido, que fue precisamente lo que hicimos ahí. Listo. Pregunta 3, la respuesta es la D. Veamos. Pregunta número 4. Dice lo siguiente. En el examen final de una clase, el profesor puede dar las siguientes calificaciones: insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente. Luego de calificar un examen de 20 de sus estudiantes, el profesor encuentra lo siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta estos ítems que me están dando. La moda de las calificaciones fue sobresaliente. Recordemos entonces que la moda es el dato que más se repite en una distribución. Luego dice, al menos un estudiante obtuvo insuficiente. Tenemos que buscar entonces que por lo menos uno haya tenido insuficiente, uno más. La cantidad de estudiantes que obtuvieron excelente es igual a la cantidad de estudiantes que obtuvieron insuficiente. Bien. Y 8 estudiantes obtuvieron aceptable. Luego me dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes tablas corresponde a la distribución de las calificaciones de los estudiantes? Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos ítems y buscamos la tabla que me cumpla esas condiciones. La primera dice, la moda de las calificaciones fue sobresaliente. O sea que sobresaliente debe ser el dato que más se repita. Entonces vemos acá en la A que sobresaliente efectivamente es 10 y no hay ninguno mayor que él. Vemos acá en la B que ya sobresaliente está por debajo de aceptable, acá la moda es 8 y necesitamos que fuera, acá la moda es aceptable y necesitáramos que fuera sobresaliente. Bien, en la C, sobresaliente es muy pequeño, de hecho todos los valores están por encima, nuevamente la moda es aceptable, y en la D sí se cumple que la moda sea sobresaliente. Entonces la A y la D nos quedan como opciones porque cumplen la primera condición. Luego dice en la 2, en el segundo ítem, al menos un estudiante obtuvo insuficiente. Vemos acá insuficiente, hay un estudiante, cumple esa condición, por lo menos uno, pero miren que en la D ya no aparece 0, entonces no me sirve. Ya con eso, entonces, con esas dos opciones nomás tengo para contestar la A. De todas formas, veamos los otros dos ítems para estar más seguro. Dice, la cantidad de estudiantes que obtuvieron excelente es igual a la cantidad de estudiantes que obtuvieron insuficiente. O sea que insuficiente y excelente tienen que ser lo mismo, efectivamente es 1 y 1. Y luego dice, 8 estudiantes obtuvieron aceptable. Ahí está, cumple todas las condiciones que me están dando. Así entonces, tranquilamente, contestamos la A, que es la respuesta correcta. Muy bien, veamos la quinta y última pregunta. Dice, la figura muestra una construcción realizada sobre un círculo
con centro O, donde el ángulo QOR es un ángulo recto y PQ es congruente con PR. Entonces acá tenemos nuestra construcción. En la figura, este ángulo O es el que hablan, que es el centro, y además el ángulo QOR, es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Y me dice también que PQ, que es esta distancia, es congruente con PR. Congruente, recordemos, es una palabra matemática, significa igual, tiene la misma longitud. Cuando me hablan de figuras, por ejemplo, triángulos congruentes, es que tengan los mismos ángulos y los mismos lados, quiere decir que son exactamente iguales. En este caso, pues me está diciendo que la recta PQ es igual a la recta PR. Veamos, luego dice, al escribir los ángulos en forma decreciente quiere decir del más grande al más pequeño, según su medida se obtiene. Entonces tenemos que revisar el ángulo phi, alfa y beta para ver cuál de ellos es más grande y ponerlo primero, luego el segundo y finalmente el más pequeño. Bueno, acá nos está dando la información de que este ángulo mide 90 grados. Aparentemente, bueno, beta es más grande que alfa, aparentemente. Pero si nos damos cuenta, beta es la mitad del ángulo alfa. Sí, solamente que alfa lo dibujaron atrás y a beta lo dibujaron adelante. Entonces hacen ahí como una trampita visual, porque yo, por ejemplo, podría dibujar alfa acá. Y ya claramente se ve entonces que es más grande alfa que beta. O también podría dibujar a beta aquí adentro. Y así pues sería más obvio que beta es más pequeño que alfa. Bien, entonces ya sé que beta es más pequeño que alfa. Ahora debo definir si alfa y phi cuál de ellos es más pequeño. Nos están diciendo que este ángulo es de 90 grados. Ahora, si yo prolongo esta recta de esta manera, ahí tendría que formarse un ángulo de 90 grados, que sería el que se forma acá y acá. ¿Sí? Entonces, este ángulo mide más de 90 grados. Es mucho más grande de 90 grados. Y alfa, pues acá visualmente no mide 90 grados. Para que mida 90 grados tendría que tener una recta más o menos así, para que acá se formara un ángulo de 90 grados. Entonces así puedo darme cuenta que phi sería el más grande, alfa el que le sigue y beta el más pequeño. Entonces debo buscar la opción. Acá tenemos la B o la D, donde phi empieza de primero, y luego me piden escoger entre alfa y beta. Entonces sería phi, alfa y beta, que sería entonces la B. Observen que me ponen la cascarita, me ponen phi, beta y alfa. Si yo pienso que este es más grande porque lo dibujaron después, voy a contestar la D y sería un error ahí. ¿Listo? Muy bien, entonces la respuesta correcta sería la B. Estas son las preguntas que quería socializarles en esta ocasión. Espero las hayan entendido. Son preguntas que han salido, bueno, tomadas del banco de preguntas del ICFES que está liberando mediante la aplicación que es por donde ellos liberan ahorita preguntas. Y algunas salieron en el 2018, otras en el 2019 y otras en años anteriores. Igual son preguntas que debemos tener en cuenta porque hacen parte del banco de preguntas y recordemos que el ICFES lo que hace es volver a hacer preguntas que tiene por ahí guardadas. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo.